¿Por qué los huecos vienen en la madrugada? Porque el cerebro está cansado, porque el cerebro no ha dormido. Y cuando el cerebro está cansado, cuando el cerebro no ha dormido, cuando nuestro cuerpo no está bien, los pensamientos suelen ir en consonancia. Siempre escuchamos frases al estilo todo es mente. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo aterrizamos esto para que no se quede en algo esotérico, algo místico, incluso algo religioso? Y es que obviamente, dependiendo de lo que tengamos acá, vamos a actuar o dejar de actuar. Por ejemplo, si yo pudiese controlar las señales que envía mi cerebro a mi cuerpo, yo pudiese quitarme el miedo y pudiese quizás activar el coraje o pudiese saber, por ejemplo, cómo salir de un hueco, que es algo que hemos hablado muchísimo en este canal y en mis redes sociales. Entonces, una de las cosas que tú tienes que saber es que el cerebro nos engaña. Y nos engaña no es porque sea malo, sino porque el cerebro está muy pendiente de nuestra supervivencia. Y es un cerebro que, a pesar de ser magnífico y a pesar que es lo que nos separa de los animales, es un cerebro todavía un poquito prehistórico. Hoy en día, como dice mi hermano, podemos dejar por aquí sus redes, hoy en día no hay que salir a cazar para tener el alimento. Pero todavía nuestro cerebro manda unas señales cuando estamos poquito tiempo después de comer, manda la señal del hambre porque piensa que todavía estamos en esa época prehistórica y que debemos salir a cazar. Realmente nosotros podemos estar mucho más tiempo sin comer del que estamos, pero nuestro cerebro envía eso. Igual, nuestro cerebro, como es tribal y como antes, si le caías mal a tu tribu, no ibas a comer, tiene muchísimo miedo de no ser aprobado. Por eso tenemos lo que se llama ese seeking approval behavior. Siempre estamos viendo cómo los demás nos pueden gustar de nosotros. Por eso somos adictos al like. Por eso somos adictos a esa dinámica de las redes sociales. Entonces, primero es entender esto que me comentaba una amiga, María Ángel Molina, en estos días, esos thinking traps. Cómo funciona el cerebro, cómo está organizado. Y, por ejemplo, el cerebro es muy blanco y negro, el cerebro de repente puede ser muy catastrófico. Entonces la idea es que tú, como observador neutral, y aquí entramos un poco en el budismo y en el zen, veas qué estás pensando. Por eso los psicólogos recomiendan de repente anotar en un cuadernito tus pensamientos, porque cuando tú sacas de aquí la maraña, que es una cosa que no tiene orden, por eso la gente, yo siempre digo, mira, si vas a pensar un tema, lápiz y papel, porque si lo haces aquí, se complica todo y no sabes hacia dónde va la cosa. Entonces pon tus pensamientos en un papel y después, con mente fría, con sangre fría, y una cosa muy importante, en un estado de ánimo bueno, evalúa esos pensamientos. ¿Por qué los huecos vienen en la madrugada? Porque el cerebro está cansado, porque el cerebro no ha dormido. Y cuando el cerebro está cansado, cuando el cerebro no ha dormido, cuando nuestro cuerpo no está bien, los pensamientos suelen ir en consonancia. Así como el cerebro afecta a nuestro cuerpo también afecta al cerebro. Por eso cuando vayas a tomar una decisión, dice Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, no lo hagas desde la rabia, porque uno se siente muy bien, es una energía que está ahí, de esa frustración, y crees que tienes la razón, pero después viene el arrepentimiento. Lo mismo, no vayas a tomar decisiones importantes en medio de un hueco. Y para salir del hueco, creo que tengo otros videos por acá, pero lo importante es eso, entender cómo funciona tu cerebro, entender que puedes ir reprogramándolo. Para eso hay libros muy buenos como Release Your Brakes de James Newman o Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz. Y el cerebro se configura a muy temprana edad. Y de esto también hablan autores como Bruce Lipton y Joe Dispenza. Entonces la tarea de nosotros, como ese cerebro está condicionado y como al principio somos unos niños y no podemos hacer mucho, es evaluar por qué tengo ese condicionamiento. ¿Por qué a mí no me va bien en los negocios? ¿Por qué a mí no me va bien con la plata? Resulta que yo fui criado en este ambiente, después viví ciertas situaciones, mi mamá es así, mi mamá es asado, y está bien que sepamos de dónde venimos, que eso es muy freudiano, pero luego hay que saber que somos responsables y que podemos cambiarlo, y es muy fácil cambiarlo. El cerebro, cuando nos vamos a dormir o en la mañana, está con ciertas ondas especiales que permiten
que cualquier información que entre vaya directo al subconsciente. Y nuestras acciones, la mayoría, el 95% viene del subconsciente y el 5% de lo consciente. Por eso Joe Dispenza dice, deja de ser tú mismo, deja de actuar con esas creencias porque vas a llegar al mismo lugar. Entonces Bruce Lipton, por ejemplo, recomienda ponerte unos audífonos con unas afirmaciones en la noche o en la mañana. Puedes leer esas mismas afirmaciones y puedes ir cambiando creencias, puedes actuar en contra de lo que te dice tu cerebro. Por eso el típico feel the fear and do it anyway. Siempre que estemos avanzando, siempre que estemos saliendo de nuestra zona de confort, nos vamos a sentir raros, nos vamos a sentir diferentes, nos vamos a sentir presionados. Y eso es normal, que lo explica James Newman en Release Your Brakes. Por eso la gente que quizás le dan una mansión, pero antes vivía en una barriada, va a terminar convirtiendo esa mansión en una barriada porque es su zona de confort. Entonces actúa diferente a lo que tu cerebro te dice. Si te dice no hagas eso, no haces eso y te inculca el miedo, actúa de forma diferente, pero tienes que igual hacer el trabajito de reprogramación porque si no, caes en lo que se llama la profecía autocumplida, que es, por ejemplo, yo digo, oye, yo no sé cocinar, entonces un día intento cocinar, yo mismo me saboteo, cocino mal para confirmar esa creencia que tengo. Entonces es un juego de creencias que las puedo modificar con estos métodos que le estoy diciendo, y es un juego también de entender el cerebro, de entender ese lizard brain que ahora Seth Godin en Linchpin, por ejemplo. Siempre va a haber esa resistencia, siempre. El artista siempre va a sentir esa resistencia, y cuando hablo de artista hablo de cualquier persona que quiera hacer algo en este mundo. Entonces eso siempre va a estar. Yo todavía cuando publico en Instagram tengo cierta resistencia, todavía tengo cierto miedo de que no le vaya bien al post o cualquier cosa, pero no importa, yo actúo de igual forma porque sé que es un saboteo del cerebro, sé que es un pensamiento que no me está haciendo bien, sé que puede ser un pensamiento obsesivo, sé que puede ser un pensamiento negativo. Y como dice Napoleon Hill en Burlar el Diablo, todo lo que sea de vibración baja, es decir, todo lo que sea miedo, rencor, envidia, rabia, etc., es el diablo. Entonces, tenemos que desarrollar ese coraje, tenemos que estar bien siempre físicamente, tenemos que, en tal caso, si hay que hacer una power pose, hay que hacer una power pose. Y ya me acordé del video donde lo dije, el de cómo controlar emociones negativas. Entonces, nada, la vida, si controlas el cerebro, si empiezas a descubrir cómo funciona, si comprendes todo esto, te va a ir mejor.